nuevamente estamos reunidos en Contraarquitectura, esta vez para hablar de la relación que existe entre cine y arquitectura. Bueno, este es un espacio en el cual nosotros podemos hacer un análisis de la arquitectura desde un punto de vista crítico y filosófico. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, Javier Durán Almonte. Él ha desarrollado su tema de tesis justamente para explorar esta relación que es un tanto misteriosa para muchos, ¿no? Él a su vez es un amante del cine, un gran cinéfilo, y a su vez también un amante de la arquitectura, por supuesto. Bueno, Javier, por favor, quisiera que primero nos puedas aclarar en qué consiste pues, tu tema de tesis. Juliet, muchas gracias por invitarme a este espacio. Siempre es grato que haya estos lugares en los que se pueda hablar, discutir y pensar la arquitectura, que es algo que nos apasiona tanto. Y nada, primero quisiera empezar diciendo de que la tesis no la hago yo solo, la hago acompañado de una compañera de la facultad, Yuriko. Nuestros asesores de tesis son el arquitecto Alberto Torres y el arquitecto Pablo Rodríguez, ¿no? Con los que hemos podido llegar a realizar esta investigación, ¿no? Y gracias a ellos hemos podido profundizar en el tema, a su apoyo. Llegando a tu pregunta, ¿qué es ¿de qué trata la tesis? Lo haré de forma rápida y sencilla. La tesis trata de encontrar un mecanismo o una forma de poder analizar la arquitectura o los espacios urbanos a partir de entender cómo el cine nos ayuda para realizar ese proceso de análisis. Eso es todo. Tomamos el cine, algunos elementos, los llevamos hacia la arquitectura, lo transponemos hacia la arquitectura y vemos cómo ese proceso que se da en el cine, cómo nos ayuda a entender el edificio hecho, el edificio creado, especialmente pensado en el movimiento del espacio. Porque recordemos que la arquitectura muchas veces no la pensamos como un movimiento, sino como un elemento estático. Y por el contrario, nosotros creemos de que la arquitectura no es un elemento estático, sino es un elemento dinámico, donde existe el movimiento. Pero para entender esta arquitectura y entender que hay edificios que tienen esta condición de movimiento, no sabíamos cómo estudiarlo, cómo analizarlo. Felizmente, mi compañera y yo tenemos una visión muy cercana hacia el cine, somos cinéfilos y tomamos la idea de cómo nos podría ayudar esa cinefilia a entender el cine para poder entender la arquitectura. Interesante, Javier. Como tú sabes, bueno, nosotros nos conocemos también muchos años, yo también tengo un acercamiento al cine y, bueno, también tengo un acercamiento teórico, ¿no? Desde la arquitectura. Me comentabas, por ejemplo, de que tu investigación está dividida en 3 partes. En una primera parte creo que es tu marco teórico, la siguiente sería básicamente los niveles de la arquitectura y tus variables. En cada nivel creo que tienes variables. Y la tercera, ¿de qué me decías que trataba la tercera? Bueno, en verdad se divide en 3 partes la tesis, ¿no? La primera, que es la exploración, que es aquel proceso científico de la metodología, de la búsqueda de la pregunta de investigación, de la hipótesis, toda esa cuestión. Y la segunda parte es la transcripción, que es en verdad donde empieza la tesis. Es decir, nosotros ya identificamos unos elementos en el cine, estos elementos identificados los transponemos a la arquitectura, es decir, lo transcribimos a la arquitectura para que se pueda entender estos mismos elementos en la arquitectura. Y por último tenemos un proceso de análisis de 2 edificios. De un edificio y un hecho urbano. El edificio es el local del Seguro Social de la ciudad de Cusco y el hecho urbano es un tramo del eje procesional que va desde San Blas hasta la Plaza del Cusco. Ya, y tu marco teórico, ¿quién es el autor que más o menos dirige, no que más o menos, sino que dirige o es el norte, digamos, les da el norte, la brújula para que desarrolle su investigación? Mira, hemos tomado diferentes tipos de autores, ¿no? No nos hemos esta tesis no trata de
tomar a un autor en específico y jalarlo y que nos ayude a la investigación. No, hemos tomado diferentes autores, ¿no? Muchos autores, en el cine, en el arte y en la arquitectura. En el cine podríamos tener principalmente, tenemos a Sergei Eisenstein, el teórico del cine ruso y director de cine ruso, creo que más famoso. En la parte arquitectónica tenemos a ¿Schumi? Bernard Schumi. A Bernard Schumi tenemos como elemento porque él justamente plantea esto que hablas de niveles, que posteriormente lo explicaré de mejor manera, de qué trata. Y nada, principalmente es a los dos, ¿no? Que tomamos por sus ideas, pero no es de que se centre en estos dos la investigación, ¿no? La investigación no es una investigación sobre teoría arquitectónica ni sobre teoría de cine. Pero, por ejemplo, sus variables o sus niveles los sacan de esos dos autores. Claro, o sea, no nos ayudan a entender cómo es posible de que el cine y la arquitectura se parecen, ¿no? Y antes de tu investigación, ¿ya habían investigaciones que desarrollen instrumentos para poder medir estas variables? No, lo que sí encontramos, y hemos encontrado muchos artículos españoles, papers, hemos encontrado también mucho sobre conferencias que se dan en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre esto del movimiento en la arquitectura, es la relación cine y arquitectura, pero no encontramos el cómo. Nos explican, sí, nos dicen que sí, el cine se parece a la arquitectura, porque mira que cuando tú te mueves por un edificio, es como se mueve una cámara por el espacio. Dicen de que es muy parecido, que tiene mucha relación, pero nunca te dicen esto para qué nos sirve, ¿no? ¿Cómo lo podríamos utilizar nosotros como arquitectos o como estudiantes de arquitectura también, o como docentes de arquitectura? Entonces, tanto sus niveles como sus variables, ustedes los desarrollan o los pueden extraer de estos textos, pero los textos no son explícitos, pues. O sea, no te dan todas las cosas masticadas, no te dan un instrumento ya terminado y te dicen, tienes que aplicarlo de este modo en los edificios para que puedas observar el movimiento. Entonces, exacto, ustedes han desarrollado el instrumento. Exacto, claro, ¿no? Nuestra idea es, claro, nuestra justificación es esa, ¿no? Es elaborar un instrumento que nos ayude a entender el movimiento en arquitectura. Ahora, hay que tener en cuenta que no todo edificio tiene movimiento. Tú te puedes mover por el edificio, pero no es que el arquitecto haya pensado justamente en poner los diferentes elementos, de disponer los diferentes elementos para que uno la entienda, para que uno la experimente, para que uno disfrute de la arquitectura, ¿no? Hay edificios en los que no están hechos de esa forma, ¿no? O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, es importante, creo que en este punto nos puedas aclarar los tres niveles, puesto que el tercer nivel del que nos hablas es el nivel narrativo, como conversábamos antes de la grabación, y que en el nivel que obviamente los arquitectos o la arquitectura en general no llega a alcanzar ese nivel, ¿no? La arquitectura en general que podemos observar en las ciudades no llega ni siquiera al primer nivel, me comentabas. Entonces el nivel narrativo, que es el nivel de repente más complejo, y también el nivel en el cual el usuario puede tener una relación afectiva, qué sé yo, con el edificio, estética, etc. En la mayoría de edificios no la tienen, pues, porque no alcanzan este nivel. Coméntanos de los tres niveles, creo. Mira, nosotros tomamos, o sea, primero vamos a entender, vamos a tomar dos puntos fundamentales que es necesario para comprender los niveles antes. La arquitectura, perdón, el cine tiene una capacidad de desarrollo a partir del montaje. Es decir, cuando se desarrolla toda esta teoría del montaje, que es más o menos en 1905, ¿no? Con diferentes películas en Estados Unidos, el primer western, que es el asalto de un tren, si no me equivoco el título, que es un montaje de 8 planos, si no me equivoco, disculpen si me he equivocado, que ahí es donde empieza todo, ¿no? De ahí viene esta película que se llama El nacimiento de una nación, tan criticada desde el aspecto político por su racismo, pero desde el aspecto teórico del montaje, que es una maravilla técnica para ese entonces.
Y posteriormente ya sale Serge Eisenstein, teóricos franceses, teóricos alemanes, en Estados Unidos también se desarrolla mucho esto. Entonces el cine se desarrolla mucho a partir del montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje es unir partes para construir un todo, ¿no? Partes aisladas, partes que haces de manera aislada, que construyes de manera aislada y lo vas montando. Es como un juego de puzzle, más o menos, ¿no? Pero que nos ayuda a construir un todo. Eso es lo fundamental del montaje, ¿no? Siempre hace cosas de forma independiente. El director de cine no filma todo de forma lineal. Es decir, va a ser el inicio, va a la locación y filma. De ahí viene el segundo acto, va y filma el segundo acto. Y el tercer acto y así sucesivamente. No. Lo que hace es filma cada toma de forma independiente. Cada plano. O sea, nosotros que hemos visto cine, que todos hemos visto cine, que todos tenemos la facilidad de comprender el cine, es fácil entender esto. Cada plano que hemos visto en una película, el director lo ha hecho de forma independiente. Todos esos planos, esa infinidad de records que se le llama en el cine, que son estos cortes de película, que ahora es de forma digital, lo hace de forma independiente. Ya posteriormente llega a la postproducción, se encierra con el montador y los dos trabajan, o a veces o el montador con el productor, en el caso de las grandes industrias cinematográficas, juntan las partes y a partir del guión que tiene empiezan a construir la película, ¿no? Entonces, tomando esta idea es que la transcribimos a la arquitectura. Ya, entonces, digamos que el montaje es la síntesis final de la relación entre la parte y el todo. Eso es lo que estoy entendiendo. No, o sea, es el proceso, es la técnica. La técnica La técnica de hacer una película, ¿no? En verdad esa es la técnica, porque es unir partes. Entonces, como nosotros estamos utilizando, como nosotros buscamos hacer un análisis, para hacer un análisis necesitamos tener una técnica. Entonces, la técnica que hemos encontrado que nos facilita el cine es el montaje. Ya, y la parte o el elemento sería el cuadro. No, serían dos. Primero sería el plano, que todos hemos visto, que es es cuando aislamos un pedazo de la realidad o del espacio, aislamos un pedazo y grabamos. Puedes filmar en el cine de manera fija o puede ser en movimiento, ¿no? Como son los planos secuencia. Ah, ya, entonces... Y ahí vamos a llegar ahora, justo en los planos secuencia para terminar. ¿Qué es la secuencia? Es la unión de esos planos. Uno construye diferentes tipos de planos para tener una secuencia. Por ejemplo, cuando vemos en una película que están comiendo dos personas en un restaurante, vemos diferentes planos, ¿no? Hay un plano que enfoca al personaje A, el otro plano al personaje B, otros planos que enfocan los detalles de la comida, otros planos al mozo, otros planos el local, o lo que están mirando ambos personajes, etc. Todos esos planos independientes los unes mediante el montaje y construyes una secuencia. Esa secuencia es otra parte fundamental, que es en sí lo más importante que nos enseña el montaje. Y lo que yo estoy entendiendo es que la secuencia sería la sumatoria de los planos, pero el montaje sería el procedimiento por el cual uno arma una secuencia. La diferencia entre secuencia y montaje no me está quedando todavía clara. Ya. El montaje es la técnica, la secuencia es el resultado. Ya entendí. Es el fin. Ya. Ahora tenemos secuencia de secuencias, que es el acto. El acto primero, ¿no? Cuando el personaje A conoce al personaje B, ¿no? Que son diferentes secuencias que se van uniendo. Entonces es una secuencia de secuencias. Y la película vendría a ser eso, es una secuencia de secuencias. Puede ser una sola secuencia y hasta puede ser un solo plano, ¿no? Las películas. Pero que en arquitectura nosotros la transponemos. ¿Cómo la transcribimos? ¿Cómo la transcribimos? Nosotros en arquitectura, cuando hacemos un proyecto, la mayoría de los arquitectos lo hacen, me imagino que todos, ¿qué es lo primero que hacemos?
es dibujar un boceto, ¿no? Con una perspectiva. Tenemos una perspectiva de un punto de fuga, dos puntos de fuga, etc. Y vemos cómo va a ser el edificio. Unos empezamos desde fuera casi siempre, ¿no? Decimos, esto desde la calle se va a ver de esta manera, con el perfil urbano, o si es en el campo, va a ser de esta manera. Después vemos cómo va a ser el ingreso, etcétera, 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 ¿no? Vamos dibujando diferentes perspectivas. Esas perspectivas vendrían a ser nuestros planos. Las instantáneas del edificio. El render que le sacamos, digamos, en una perspectiva exacta. Claro, pero el render es una postproducción, es posterior, ¿no? Pero nosotros, o sea, el arquitecto empieza eso, lo diseña, tú lo diseñas eso antes, ¿no? O sea, te sientas y dibujas y dices, no, quiero que este elemento esté acá, este elemento, otro elemento esté allá y todo eso, ¿no? Claro, la composición, ¿no? Porque claro, primero entonces, se compone en el plano, pues. Primero componemos en justamente el eso que diga. Entonces, eso mismo que nosotros hacemos lo hace el director de cine. Cuando hace un plano, hace lo mismo. Hace un plano, hace una composición de los 3/4, etcétera, etcétera, ¿no? De los tercios, o el punto de fuga donde va a estar, la iluminación por donde va a estar, ¿no? Claro. Cómo va a ser la profundidad del plano, etc. Entonces, el director de cine hace la misma labor que hacemos como arquitecto. Solo que nosotros usamos la perspectiva y solo necesitamos un lápiz y un papel. Claro, nosotros trabajamos con volúmenes, con texturas, con superficies, muros, puertas, ventanas. El director igual, el director de cine igual. No, pero él trabaja solo que él trabaja cuerpos, con elementos, con... No, solo... Con la única diferencia es que él va a contar una historia y nosotros no vamos a contar una historia, ¿no? Es la única diferencia. Sí. Pero igual, nosotros trabajamos muy parecido. Después de eso, cuando transcribimos la secuencia, tenemos algo muy interesante, que es la unión justamente de estas perspectivas. Decimos, ¿cuál va a ser el movimiento? El recorrido, la promenade de que hablaba Le Corbusier. Y es aquí donde tomamos nosotros la idea de promenade, como un recorrido que se hace en los edificios, ¿no? Como una intención de movimiento. Ya. Que de hecho Le Corbusier la tenía presente en sus edificios, ¿no? Este recorrido, este constante recorrido que se hace por el edificio, este movimiento. Entonces es lo mismo. Entonces nosotros ponemos de ahí la secuencia hacia la arquitectura, a partir de la idea de montaje. Ya. Y entonces la secuencia en el cine sería la promenada en la arquitectura. No. ¿No exactamente? No exactamente, pero en sí podría decirse que sí. Ya. Entonces ahora tal vez puedas, porque ahora ya me está quedando cada vez más claro que el elemento mínimo que se utiliza es el plano o la perspectiva en la arquitectura. Y ahora en la perspectiva en la arquitectura, y que este plano o esta perspectiva hilvanados o enhebrados en el guión, en una secuencia en el cine y en una promenade en la arquitectura. O la secuencia arquitectónica que nosotros llamamos, ¿no? Solo la secuencia arquitectónica. Ya, ahora sí podremos entrar a los niveles que hace un rato estábamos dando en pausa. Sí, justamente a partir de esto, de esta transcripción, de este trabajo, de este proceso de desmontaje, porque lo que primero que vamos a hacer es un desmontaje, ¿no? O sea, ustedes, cuando vemos una película, cuando analizamos una película, los que nos gusta el cine, lo desmontamos primero. Tenemos un proceso de desmontaje, ¿no? Desmontamos la secuencia, desmontamos los planos, tomamos los elementos y después lo reconstruimos. Todo lo hacemos en la cabeza, claro, ¿no? Y decimos de que este plano, la combinación de este plano con este plano, que el director de cine ha buscado esto, su intención ha sido aquella, lo otro, ¿no? Ya vamos a una crítica cinematográfica. Pero ¿cómo hacemos en arquitectura para entender un edificio? Hacemos ese mismo proceso de desmontaje. Entonces, para hacer ese proceso de desmontaje, nosotros encontramos dos niveles. Primero, que es el primer nivel, que es un nivel estructural, que vendría a ser un desmontaje solamente de perspectivas, de planos, ¿no? Identificamos en el edificio las diferentes secuencias, sacamos las secuencias e identificamos los diferentes planos o las diferentes perspectivas. En estas perspectivas vamos a identificar dos tipos de variables, que son la iluminación y el otro la profundidad.
¿no? La iluminación que es el claroscuro, y en la profundidad, que son las diagonales, o la repetición o el ritmo de elementos que se encuentran en la perspectiva. Por ejemplo, cuando uno entra al seguro, hay una pérgola de ingreso. En esa pérgola de ingreso encontramos elementos verticales que se van repitiendo uno a otro, ¿no? Y al ser angosta el ancho de la parte cubierta de la pérgola, esa repetición de elementos nos da una profundidad muy amplia, ¿no? Que nos hace que nos alejemos y nos alejemos de la ciudad para entrar a un lugar de recuperación, que es el hospital, ¿no? Por ejemplo, ahí ya hemos visto de que hay una parte cubierta con una luz que arroja desde los costados, y que también hay una luz en la parte superior, ¿no? Que es arrojada durante el día. Inclusive puedo notar que es de repente una metáfora de un puente incluso, porque por debajo pasan los carros. Sí, o sea, más o menos puede haber metáforas, eso vamos a llevarlo ya en la parte ¿Narrativa? En la parte narrativa, ¿no? No creo que lleguemos a explicarlo bien porque es un tema muy, muy difícil, ¿no? Ya habrá momento para hablar sobre el tema. Después de este primer nivel, que es el nivel estructural, que es el nivel básico, ¿no? Que todo edificio que tenga movimiento es lo primero que tiene. Después tenemos un segundo nivel, que es el nivel espacial. Este nivel ya es más complejo. En este nivel podemos encontrar tres tipos de elementos, ¿no? Que es la jerarquía, la transición y el núcleo, ¿no? Estas tres variables hablan del espacio en sí mismo. O sea, el espacio, para recorrerlo, tiene que tener puede tener estos tres tipos de variables, ¿no? Jerarquía, es decir, importancia en relación de un u otro espacio. Ya tenemos la transición, que es el paso de espacios que nos ayudan a pasar de un espacio a otro espacio o a otros espacios. Y por último, el núcleo, ¿no? Ese espacio distribuidor, ese espacio que nos que nos concentra para distribuirnos en diferentes tipos de espacio. ¿Ya? Pero esta jerarquía debe poseer también profundidad de iluminación. Igual los otros dos, ¿no? Tienen que poseer esto. Es decir, ya el movimiento ya no lo analizamos a partir de perspectivas, sino ya es el movimiento del espacio, ¿no? Un espacio de transición, que es la pérgola, por ejemplo, o un espacio jerárquico, pero que a la vez es nuclear, como es el hall de recepción del seguro, ¿no? Por su forma, y que nos puede llevar a la zona de emergencias, a la zona administrativa, a la zona de hospitalización, ¿no? Que nos puede llevar al auditorio, nos puede llevar hacia la farmacia, ¿no? Uh-huh. A diferentes tipos de espacio. Claro. ¿No? Pero ¿por qué tiene movimiento? Porque tú, cuando vas ahí, te paras y cada vez que giras la cabeza hay una perspectiva diseñada, hecha por el arquitecto, ¿no? Uh-huh. Cooper, yo creo que, o sea, pone cada elemento con una intención, ¿no? de que el usuario disfrute del espacio. Ya no solo de forma de profundidad, sino disfrute el mismo espacio en sí mismo con todos estos elementos. Javier, hasta aquí, para terminar, esto es hasta donde llegamos a hacer el desmontaje. Hasta acá ya lo hemos separado en partecitas, el edificio o la ciudad, lo hemos separado en partecitas. Ahora viene la última parte, que es el proceso ya de montaje. Lo vamos a montar para decir qué nos ha querido mostrar el arquitecto que ha diseñado. Ya, antes de llegar a la parte de montaje o narrativa, a medida que vas hablando, voy recreando imágenes de películas en mi cabeza. En el nivel estructural, que es el primer nivel, que me hablaste de contrastes o claroscuros, y de profundidad. En el tema de claroscuros, me recuerdo pues las películas de Alfred Hitchcock, cuyas imágenes muestran pues estas penumbras o estas sombras duras, para crear de alguna manera suspenso, ¿no? Y en el tema de la profundidad, se me vino a la cabeza la imagen de la película El Resplandor de Kubrick, en el momento en que estamos en un pasillo, en una perspectiva con cierta profundidad. Hay una puerta que
que en algún momento determinado se abre y comienza a entrar la sangre, ¿no? A chorros, a borbotones. Y de algún modo, pienso yo que en este nivel estructural, la penumbra cumple un rol estético importante, en la misma medida en la que la profundidad ya también cumple un rol de repente de generar cierta, ¿cómo podríamos llamarlo? Dinámica, aceleración, cierto incluso vértigo, dependiendo, Espacialidad, ¿no? de, Es la sensación de espacialidad. dependiendo de qué tan profundo sea o cómo trabajes la profundidad, puedes generar un vértigo. ¿Vértigo de qué? De recorrer pues, el pasillo. Puedes intensificar la profundidad, Claro. puedes apaciguar la profundidad, Esas sí son intenciones de diseño. puedes generar claroscuros, sombras, etcétera. En el siguiente nivel, tengo entendido de que ya no estamos en las instantáneas, sino más bien en el ámbito espacial, donde ya ubicamos ciertos lugares, ¿no? Ciertos lugares y comenzamos a calificar los lugares. Existen de repente lugares o espacios. De repente no podemos utilizar la palabra lugar, de repente la palabra lugar, según lo que yo entiendo, ya puede estar incluso en un nivel narrativo. Claro. De repente en ese nivel es mucho más correcto utilizar la palabra espacio. Y como tú mencionabas, ¿no? Estos tres tipos estas tres maneras de poder calificar los espacios, ¿no? No sé, ¿qué más al respecto de estas reflexiones? Mira, o sea, en el cine podemos encontrar infinidad de ejemplos. No es, en sí esta no es una tesis que estudie el cine de autor, el cine artístico y después lo que hará llevar a la arquitectura, no, para nada. Solamente tomamos elementos técnicos del cine. Pero, o sea, de hecho lo que mencionas, ¿no? Hay una película que a mí me encanta, que es de Hitchcock, que es Rebecca, en el que se muestra muy bien esa capacidad del espacio, ¿no? Esos espacios, la mansión, cómo se muestra pequeñita Rebecca, la protagonista, cómo se muestra tan pequeña frente a la relación con las dimensiones del espacio, de la penumbra, de la luz, y así, ¿no? Sucesivamente podemos encontrar. También me mencionas a Kubrick. Sí, Kubrick es muy simétrico, ¿no? O sea, muy metódico ese tema, ¿no? No encuentras mucho movimiento en sus edificios, ¿no? No es de que te muevas, no sientes el tiempo. No sientes el tiempo. Quizá en Odisea al espacio sientas un poco más de tiempo, ¿no? Pero no es que la sientas, ¿no? Sería mucho más interesante ver las películas de Tarkovsky, ¿no? Como por ejemplo Stalker, ¿no? Como el tiempo te lleva, esos espacios húmedos, esos espacios de un lugar abandonado, ¿no? Donde los tres personajes están ahí desolados, tratando de buscar y encontrar de encontrarse a sí mismos, de encontrar la verdad, de encontrar la satisfacción, la felicidad, pero los ves desolados, en espacios demasiado húmedos, donde usan mucho el azul, donde lo de ruido, donde el espacio es muy comprimido, por más que sean espacios que a veces son abiertos, pero sientes esa compresión, ¿no? Y se nota el tiempo que va discurriendo. Pero claro, o sea, hablar de eso y llevarlo al cine, a la arquitectura, en sí no es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es pragmático. Es utilizar las técnicas de montaje en el cine y llevarlos a la arquitectura. Ahora pasando a lo último que me decía sobre el último nivel, a la narrativa. La narrativa, que es el último nivel, que es el nivel narrativo. En este nivel, mucho más complicado, ya tenemos tres elementos, que son la trama, la intriga y el contexto. La trama vendría a ser ese hilo, ese tejido en el que se han dispuesto los espacios, ¿no? Tú como arquitecto has diseñado ya cada perspectiva de tus espacios, has generado ya el espacio, y ahora esos espacios los vas a disponer en la línea temporal, en la secuencia, ¿no? Ya son pequeñas secuencias que has hecho, ahora los vas a disponer en una secuencia más grande, ¿no? Y eso va a tener, de hecho,
una cuestión narrativa, ¿no? Una cuestión de qué es lo que quieres, ¿no? Quiero que el usuario ingrese por acá, quiero que el usuario pase por acá, luego quiero que vea esto, que vea aquello, y quiero que termine acá y que se termine sentando acá si desea. Claro, tú no, como arquitecto no le vas a obligar al usuario qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero sí puedes tener intenciones de qué es lo que quieres más o menos que haga. Después de la trama viene la intriga. La intriga ya también es el tema en el que tú generas espacios que te llamen la atención o que te causen interés. La misma palabra lo dice, intriga. Por ejemplo, cuando estás en el seguro, en las escaleras que van hacia la hospitalización. Son unas escaleras con una iluminación en el que te llama, ¿no? Ese espacio de transición te llama para decir, oye, ¿qué hay más allá de esas gradas? Y mientras vas subiendo, o sea, vas descubriendo lo que vas a encontrar, que es un recorrido, pero que te va a llevar hacia el hall de hospitalización de varones y al hall de hospitalización de mujeres. Pero si volteas, dejas atrás algo que es mucho más oscuro. Porque ese pasillo entre el hall de recepción y la escalera tiene muy poca iluminación. Y es como que has pasado de un lugar de muy poca iluminación a un lugar completamente iluminado. Muy, muy iluminado. Como estar subiendo al cielo. Exacto. Entonces todo eso tiene una lógica, ¿no? Entonces, lo que me olvidaba, lo contaré acá. Es decir, para esta narrativa necesitamos tener los tres presentes que llamaba Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, ¿no? Basado en San Agustín, en su teoría del tiempo. Es decir, el presente, que es el momento de ahora, el presente pasado, es decir, lo que ahorita acabo de pasar, y el presente futuro es lo que voy a pasar inmediatamente, ¿no? Y eso es lo que constantemente vemos ya en arquitectura a nivel narrativo, ¿no? Porque ya hemos visto de que hemos pasado la penumbra y hemos llegado a la luz. Sí, discúlpeme para de repente aclarar un poco este punto de estos tres tiempos, porque por lo general, al menos en el mundo contemporáneo, solemos dividir de una manera muy categórica, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, como si nosotros existiéramos o viviéramos solo en un presente, como que lo del pasado fue algo que ya quedó olvidado y lo del futuro algo que recién va a venir. Pero en realidad la existencia del hombre es más bien como una estela, ¿no? Algo difuso que une un pasado con un futuro mediante un presente. Esa es, creo, una reflexión importante a la que llegó Ricoeur, también por lectura de Heidegger, ¿no? Y es importante mencionar esto porque por lo general nuestra arquitectura cotidiana, la que vemos en todas partes, concibe el tiempo de esta manera, como pasado, presente y futuro completamente distanciados. Pero imagino que una arquitectura narrativa como la del seguro no la concibe así, por eso crea esta especie, estas, qué sé yo, no sé si llamarlo metáforas, ¿no? No, bueno, no son metáforas. Bueno, son herramientas de diseñador, ¿no? Todo diseñador que quiera dar el movimiento a ese edificio y que sorprenda a su usuario, que su usuario no se sienta aburrido todos los días estando en un edificio, en una casa en el que pase siempre lo mismo y que vaya cambiando durante el año, ¿no? Lo que sucede en el edificio cada vez le sorprenda más. Pero llegando al tema que justamente estaba hablando, después de este elemento llega el contexto. ¿Qué significa el contexto? Es decir, de que todos estos elementos, por más aislados que los hayas diseñado, por más de que tú te has encerrado y has dicho, voy a diseñar ahora la parte de hospitalización y esto va a ser la parte de hospitalización, ahora voy a diseñar el ingreso y el ingreso va a ser así. Entonces, todo eso tiene que tener un solo contexto, es decir, tiene que tener una misma lectura. Cuando nosotros no podemos, puedes hacer un montaje de tipo collage, ¿no? Claro. Traigo lo mejor de este edificio y lo mejor del otro edificio, que los arquitectos lo hacemos, no vamos a negarlo, lo hacemos porque no podemos, no inventamos nada, las cosas ya están dadas, pero tiene que tener la misma lectura. Pero incluso en el collage, porque también conozco artistas que hacen collage, también hay una cierta, ¿cómo podríamos llamar? Un cierto ritmo en estos elementos traídos de diferentes partes y digamos que... Claro, tiene que tener la misma lectura. O sea, tú no puedes, quieres hacer collage, voy a decir una metáfora. Tú quieres hacer un collage escribiendo
un poema con recortes periódicos como los dadaístas. En primer lugar, lo tienes que escribir en castellano, en un solo idioma. No los vas a escribir uno en inglés, con palabras en inglés, en alemán, en francés, ¿no? En chino y después en italiano. No, porque no se entendería nada, estaría muy fuera de contexto. Tal vez llegaríamos al cadáver exquisito, ¿no? Porque el cadáver exquisito es más radical. O sea, ya son diferentes personas que escriben ciertas frases, después despliegas el papel y encuentras una totalidad que es completamente a veces absurda o anodina. O más bien pero la arquitectura no puede ser así. No. La arquitectura es Yo entiendo. vivencial, ¿no? Yo lo entiendo. O sea, y haciendo una crítica hacia los arquitectos. Los arquitectos debemos dejar de diseñar para otros arquitectos y debemos empezar a diseñar para el usuario. El momento en que dejemos de diseñar para otros arquitectos, vamos a empezar a hacer arquitectura útil, no como ahora, que sucede mucho esto de edificios, que los arquitectos alabamos y decimos que es una belleza, pero que al final no tiene ninguna utilidad, ¿no? Para el usuario le aburre, no le gusta. No solo le aburre, sino son edificios que tienen de repente una funcionalidad demasiado poderosa, que ya resulta el edificio ser un imperativo para las actividades del hombre. O sea, ya es como que si el edificio te estaría ordenando que hagas ciertas cosas. En cambio, en un edificio narrativo, más bien hay una coparticipación del usuario con respecto al edificio. Claro. Y para terminar y para volver al tema, debemos pensar en todo lo que va a hacer el usuario. Y cosas tan simples como limpiar una ventana, limpiar un techo, barrer un piso. Nosotros no podemos diseñar, por más caprichosa que queramos hacer la forma, que sea una belleza, una exquisitez artística, pero si va a ser complicado para la persona que va a limpiar la casa, hacer la limpieza de esa ventana, no podemos agredir así al usuario de esa manera. Tenemos que pensar hasta en esos pequeños detalles, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Hablamos ahora justamente de contexto. Y eso es en sí, ¿no? Ahora otro tema, por ejemplo, que podría salir a alguien una pregunta, es decir, oye, y en los espacios urbanos muchas veces no diseñamos, los urbanistas o los paisajistas urbanos no diseñan siempre toda la ciudad. La ciudad es una superposición de diferentes caracteres, elementos que se han ido llevando durante el recorrer del tiempo, como el ejemplo que nosotros ponemos, que es este tramo del eje procesional entre San Blas y la Plaza del Cusco. Por ejemplo, es una superposición de lo inca, de lo colonial y ya elementos republicanos. Entonces, lo que logramos con esto de contexto es de que ahí, por ejemplo, sí se logra esto de contexto. Porque por más que, o sea, las personas que han ido, las generaciones que han ido superponiendo estos elementos o estos edificios, completándolos, aumentándolos, han respetado el contexto. O sea, no vemos que sea agresivo. Al contrario, cuando uno hace ese recorrido, es cada vez creo que uno va descubriendo nuevas cosas y que son muy agradables a la vista, las mismas perspectivas, los elementos que hay, ¿no? Puedes ver la cúpula de la iglesia de la compañía, cuando vas bajando hacia la cuesta de San Blas, ves en profundidad la calle, o cuando llegas a la plaza y cómo se te muestra la plaza, ¿no? Parece que esto hubiese hecho una sola persona, ¿no? Y no es así. Ha sido un conjunto de... Claro, es una construcción histórica. Claro, social, ¿no? Ajá. Histórica. Entonces, en sí, acá se resumiría lo que sería la tesis de una manera muy pequeña. Yo sé que es un poco complicado querer explicar todo lo que es la tesis, ¿no? La tesis tampoco no es una cosa muy compleja. Es una tesis con una intención, como te decía, de que un estudiante pueda agarrarla y pueda hacer un análisis de un edificio. O un profesional cualesquiera que nunca se ha interesado por la teoría de la arquitectura, pero quiere hacer un edificio diferente, puede tomar esto y también le puede servir para diseñar, ¿no? Claro, en realidad lo que se logra con esta investigación es un procedimiento de diseño, una metodología de diseño, y es más una ética de diseño, porque ya hablar del nivel narrativo
nos da a entender de que, bueno, hablar de nivel narrativo primero es una crítica social a toda la arquitectura en la que vivimos, en la contemporaneidad, ¿no? Que no tiene ni por asomo este nivel. Y más bien fomenta una ética por parte del arquitecto de intentar lograr un nivel narrativo en los edificios que vaya a diseñar. Claro, ese sería el culmen de un arquitecto, ¿no? Como arquitectos creo que podríamos empezar por el inicio, ¿no? Hacer a nivel estructural, ¿no? Diseñar nuestras perspectivas, ¿no? Antes, primero la perspectiva y después el render siempre. El render se ha convertido últimamente más bien en un mal que en un bien. ¿A qué me refiero? Que lo que hacemos es, hacen los volúmenes, de ahí sacan el render, lo sacan bien bonito, ¿no? Y ahora hay herramientas como Photoshop y todo eso, y te va a salir una cosa bonita, agradable, y todo eso, pero que en verdad no lo has pensado en el usuario, en la persona. Hay pocos renders tomados desde la perspectiva de nosotros, ¿no? Ajá. Que podemos poner en promedio como que es 1,70 m a esa altura de la vista, ¿no? Con un ángulo de lo que vamos a poder ver. Lo otro puede ser para vender, ¿no? Lo usamos para vender, que puede ser diferente, pero si lo queremos utilizar como arquitectos para que nos sirva a nosotros, para poder entender lo que estamos diseñando, hagamos perspectivas, ¿no? Es muy habitual, sobre todo creo que es un malestar general de los arquitectos, que apela mucho al ego del arquitecto, que creo que es bastante poderoso, ¿no? El hecho de que el arquitecto diseña, incluso en ciudades llanas, completamente planas, diseña a partir de un ojo, qué sé yo, un ojo de Dios, ¿no? Aéreo, una vista de pájaro, y ve los volúmenes, compone los volúmenes para esta vista, ¿no? Pero en realidad, como tú dices, no se está pensando en una vista peatonal para generar ciertas, qué sé yo, emociones, ciertos significados en el usuario, sino simplemente para satisfacer cierta vanidad de él mismo al mostrar unos renders espectaculares vistos desde lugares imposibles, ¿no? Desde lugares imposibles. O que quizás ellos ya han descubierto aparatos que los puedan llevar hacia ver desde arriba, ¿no? Entonces, no, yo... Por eso, o sea, esto mismo nos ha ayudado mucho también como profesionales, a Yuriko y a mí, a entender la arquitectura, ¿no? Nuestros procesos de diseño han cambiado mucho gracias a esta investigación también. Ya no es esa investigación, ese proceso de diseño simple en el que solamente nos contentábamos con que la volumetría quede bien y que uno que otro espacio quede bien, ¿no? Entonces ahora ya pensamos mucho, ella en su trabajo, yo en el mío, de diseñar a partir de perspectivas, ¿no? Ahora, estos elementos nunca los muestras al cliente, nunca los muestras, ¿no? Porque son para ti, ¿no? Tú los haces a mano, es tu propio lenguaje, pero también es un bonito ejercicio que podríamos hacer de que cada uno pueda ir a un edificio que le guste y que cree que tenga movimiento y empezar a dibujar, ¿no? Con una croquera y empezar a dibujar las perspectivas que nos gustan, ¿no? Y cómo ha unido esas perspectivas el arquitecto que tenemos. Vamos a hacerlo en el seguro. Bueno, ahora no se puede por la pandemia, pero cuando todo esto se normalice, podríamos volver a hacerlo. Nosotros tenemos ya un análisis que seguramente después de que pase todo esto, lo colgaremos ya en las redes sociales y me imagino que tú también lo podrás colgar en tu canal de YouTube. Claro, Javier. Sí, bueno, como punto final, reflexionar un poco, pues, la labor del arquitecto. O sea, tu tesis permite eso, y creo que las personas que van a poder ver este video van a poder hacer lo propio, replantearse un poco la manera como ven la arquitectura, de repente salir un poco de ese cascarón en el cual muchos nos encontramos, y comenzar, pues, a ver la arquitectura con otros ojos, con estos ojos donde ya observamos estos tres niveles, ¿no? El nivel estructural, con las perspectivas, con las profundidades, con los claroscuros, el nivel espacial y el nivel narrativo, sobre todo, que es el nivel más complejo al que la verdad me gustaría llegar tanto como tú, creo, y creo que en algún momento lo vamos a realizar. Realizar edificios que sean narrativos es realmente una empresa monumental para un arquitecto, y monumental no en el sentido de que el edificio va a ser de unas dimensiones colosales. Puede ser muy pequeño el edificio, pero si está muy bien diseñado, si genera estas
atmósferas, estos dramas, esta intriga, etcétera, se logrará pues una arquitectura realmente, como diría, realmente empática con el usuario, que requiere relaciones afectivas con el usuario. Claro, o sea, exacto. Mira, si nos apasiona tanto la arquitectura, creo que a veces no la disfrutamos como deberíamos disfrutarla, ¿no? Esto me ha ayudado también mucho que en los pequeños viajes que he tenido ahora yo veo los edificios y veo si tienen esta capacidad de tener movimiento. No es que yo no menosprecio los edificios que no los tienen, porque hay edificios muy agradables, con su espacialidad, que funcionan, principalmente que funcionan y son útiles. Y eso ya para mí ya es un gran logro con la arquitectura hoy en día, ¿no? Porque cada edificio que vemos que no funciona, ¿no? Edificios como, por ejemplo, de la central de seguridad del municipio, aquí en Tío, en el quinto paradero de Tío, es un edificio, por ejemplo, que no funciona. Es un edificio que no funciona. Uno entra al hall, tiene las escaleras hacia los siguientes niveles. Llega al segundo nivel, desaparece la escalera, ya no hay escalera. Tienes que darte una vuelta alrededor del ascensor para volver a encontrar la escalera. Entonces, no funciona ese edificio, ¿no? Los baños están tan ocultos que nunca los encuentras. Yo llamaría a eso lo que me comentas tú, de repente un efecto Venturi, con su complejidad y contradicción, que busca hacer las cosas más irreverentes, a veces un poco absurdas, que complejizan la actividad del usuario, es cierto, sí, pero Venturi hacía edificios que funcionaban, pues, ¿no? O sea, sí, también no era un atrevido a decir sí, que... Pero, ¿y qué pasaría, Javier? Porque este tema de la función, ya unos 3 minutos más, por favor. Este tema de la función para mí es muy importante, porque yo cuando pongo en una balanza el tema funcional y en el otro lado de la balanza el tema, qué sé yo, de drama o espacial, qué sé yo, de repente pues ese recorrido extra que uno tiene que realizar para, no sé, tal vez para encontrar las escaleras, justo ese recorrido es pues un recorrido dramático, un recorrido que contiene intriga, o sea, que no está puesto simplemente para que el usuario tenga que recorrer 10 metros más o 5 metros más, sino para generar algo en él, ¿no? Entonces, no, pero lo que generas al final es enojo del usuario. Lo que generas es molestia en el usuario. O sea, el usuario no va a disfrutar la arquitectura siendo consciente. Tenemos que ponernos en ese caso. Primero, el usuario va a utilizar un edificio porque le funciona, lo usa para una determinada función. Estoy redundando, pero es eso. El usuario no va a un edificio como visita turística. No, en eso tienes bueno, los edificios que nosotros diseñamos, ¿no? O sea, no estoy hablando, por ejemplo, de la Catedral del Cusco, ¿no? O sea, obvio que la gente va y lo hace de forma turística y ve lo exquisito que es ese edificio, esa catedral. Pero el edificio cotidiano no. El edificio cotidiano no. Entonces, primero tenemos que preocuparnos por el usuario, que es que el usuario se sienta tranquilo con el edificio. A partir de que se sienta tranquilo el usuario con el edificio, es decir, que las cosas funcionen, va a disfrutar la arquitectura. Ahora, es difícil, no hemos escogido una profesión fácil donde podemos meter números a una computadora y que nos salga la cantidad de cemento y la cantidad de acero que necesita un edificio. No, nuestro trabajo es fuerte, es difícil, es complicado, es duro, es borrar, empezar hasta que un momento te sientas satisfecho y creas que lo hayas logrado. Y hasta a veces hay edificios que te habrá pasado a ti y a muchos que nos están viendo les habrá pasado de que nunca se han sentido satisfechos con el edificio porque nunca le han encontrado la solución, pero el cliente exigía que se le tenga que entregar el proyecto. Pero ese es nuestro trabajo. Yo prefiero llamarle utilidad antes que función. Me parece que el concepto de función, desde mi óptica, es un concepto que demasiado... Le han vaciado de significado, creo. No. Le ha llenado de significados como que es mala la función, que el funcionalismo te lleva
Me parece un edificios imperativo. aburridos, o que, como tú dices, es un imperativo. Ajá. Entonces, Se llega a convertir en un imperativo. Por eso pienso yo que lo mejor para una arquitectura no es tanto la función, yo prefiero llamarle utilidad, que un edificio sea útil. entonces que el edificio sea útil o funcional o que sirva. Lo que yo prefiero es que sirva. Ya, que sirva, Que sea me parece útil para el usuario. Exacto. Si exacto. para el usuario no es útil, tú has fallado como arquitecto. Claro, definitivamente. Y Un te edificio has se tiene que convertido utilizar. simplemente en un técnico que sabe dibujar planos. O por último, un artista que diseña un edificio espectacular, contemplativo, que lo puedas ver, que puedas tomarle fotografías, pero que no cumpla o que no lleve a cumplimiento las prácticas cotidianas, ¿no? Justamente hace poco vi un video de crítica de Le Corbusier, que lo hacía una persona que no es arquitecta, que es historiadora, Fernando Díaz Villanueva, a ver si lo buscan, está en su página, en su canal de YouTube, La Contracrónica se llama su página. Él lo hace con Alberto Garín, que es un historiador del arte, un crítico de arquitectura, es doctor en arquitectura. Lo interesante de este edificio es que justamente él, Fernando, al no ser arquitecto, al ser un simple usuario, pero alguien que le gusta la arquitectura de los edificios, detestaba la arquitectura de Le Corbusier. En cambio, por el otro lado estaba Garín, que es alguien que es arquitecto, que es profesional, que tiene doctorado en arquitectura y que lo admira a Le Corbusier, lo defendía a capa y espada, ¿no? Sería bueno que lo busquen y vean cómo la crítica de un usuario, o sea, a mí me interesó más la crítica del usuario, ¿no? Cómo criticaba a Le Corbusier. Era muy ácida su crítica, ¿no? Claro que lo hacía con mucho humor, pero era muy ácida, decir de que es un arquitecto que va a ser olvidado en la historia. A ese nivel llegaba su crítica, cosa que yo no creo, pero es bueno escuchar a gente que no es arquitecta qué piensa de un edificio. Claro. Es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque nos hace aterrizar a nuestros arquitectos, como te digo, de dejar de hacer arquitectura para arquitectos. O dejar de hacer arquitectura para por el lucro banal. Lucrar no está mal, lucrar es lo fundamental en la sociedad. Lo malo es de que cuando tú haces edificios malos, muy malos, Claro. solamente por ganar dinero. Ya, Javier, creo que ya llevamos ya casi una hora. Realmente ha sido una charla muy entretenida. Me ha gustado mucho conversar contigo. He profundizado mucho más en el tema de tesis. Necesitamos conversar un poco más también afuera. Pero, en fin, muchas gracias por estar acá, por explicarnos tu tesis. Juliver, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Siempre es bueno hacer críticas a la arquitectura, a nuestro trabajo, ¿no? O a lo que pensamos, ¿no? Habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esta tesis, que dirá de que no, que es una pérdida de tiempo. Es posible y eso está bien, eso es bueno. La crítica hace que se construya. Nada, y como te decía, esperemos de que encontrarnos. Ahí te daba la idea de hacer un conversatorio sobre la utilidad del Estado en el desarrollo de las ciudades, si el Estado es útil o al contrario entorpece el desarrollo de las ciudades, que es un tema que ahora está empezando a entrar dentro de los críticos de la ciudad, de los urbanistas, ya en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Claro, eso sería de repente ya a manera de algo más grande, ¿no? De repente 3, 4 personas en un diálogo, Claro, más... un diálogo de los que están a favor del Estado y los una que especie, no incluso, están incluso una especie de debate sería, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí. lo vamos a programar definitivamente, es un tema que me interesa mucho y conocemos gente que acá en Cusco que también domina estos temas. Y nada, lo estaremos programando pronto. Y nada, pues Javier, despedirnos y bueno, gracias al público por atendernos, por estar siempre a la expectativa de los videos que producimos en Contraarquitectura. Y bueno, me despido y hasta luego.